Y bueno, con los prefijos spam que te llamaban los sábados, los domingos, todos los días, la gente finalmente dejó de contestar el teléfono. El tema es que esto ha aumentado la morosidad en las cuentas. O la gente deja de contestar, dejan de informarle que debe plata y finalmente eso ha aumentado. Bueno. Pero me siguen llamando, Dani Valdés, me siguen llamando, no para esta cuestión. Le puse, pero ahora encontré un filtro buenísimo. Ahí me tenés que contar todo lo... Me llaman del banco y tampoco contesto. Claro, pues eso es lo que pasa, que uno no contesta nada. Tengo la justificación, Dani. ¿Cómo están? Buen día. Claro, yo creo que la mayoría de las personas está recurriendo a eso, porque recordemos que desde el mes de agosto ya comenzó a regir esta obligación de las empresas de tener que ocupar estos prefijos. Sabíamos, por ejemplo, que en el caso de las que tenían el número 600, tenían algún vínculo comercial con uno cuando llamaban, y que las que tienen el número 800 en la cabecera básicamente no tienen ninguna relación y de lleno son ofertas publicitarias o empresas que quieren ofrecer servicios y que no tienen nexo con a quien llaman. Bueno, el escenario es que ese uso de prefijo, como ustedes bien decían, lo que hizo es que las personas dejaran de contestarlos de lleno, es decir, bloquearan esas llamadas o simplemente las desviaran una vez que las veían en su teléfono. Y lo que han dicho las empresas ahora es que, recordemos que hace un tiempo ya ellos habían advertido que eso estaba generando que las deudas aumentaran y que de hecho iban a recurrir también a la justicia para poder modificar ese tipo de llamadas. Bueno, ahora de lleno han dicho que han aumentado las deudas de los chilenos y la morosidad producto de que no se pueden contactar con ellos, y incluso las ofertas para poder repactar o renegociar una deuda no han logrado concretarse producto de que las personas están desviando estas llamadas o de lleno no contestándonos. Ahora, ¿qué dice la gente en torno a estas llamadas de cobranza, este spam? Escuchemos primero parte de sus declaraciones. La verdad es que yo no contesto, yo corto en realidad. Porque desde que supe que era el número de spam, corto en realidad, no contesto. Llaman demasiado todo el día, todo el día. No, la verdad es que ya llaman a cada rato de repente y no, uno se llega a aburrir y no les contesta nada. Que yo trabajo con el celular, entonces siempre contesto, pero cuando veo que empiezan como en los 80 que están llamando ahora, claro, no contesto. Y si contesto es como para ver si son de ellos o es de alguna llamada importante. Pero como no tengo endeudamiento, nada, no. Bueno, ok, atendible la queja de las empresas de cobranza, pero también son responsables en parte por el asedio. Ahora, el sistema ha funcionado más o menos nomás, Dani, porque además, mira, las principales llamadas reiterativas no son de las empresas de cobranza, son de las telefonías, por las ofertas que te ofrecen y uno ni siquiera las pide. Y lo que están haciendo es, como no les contestan los números 800 y 600, te están llamando de números celulares. Te siguen llamando. Entonces, todo este cuadro hace que ya no contestemos nada. Así de simple. Claro, el hostigamiento finalmente que tienen los clientes es lo que se ha traducido en esto, en que la gente o busque aplicaciones incluso para poder filtrar, como tú decías, para poder detectar las llamadas, quién está llamando, y así también pasarse incluso datos de los usuarios para no contestarlos. Tú ya lo comentabas, la mayoría son incluso call center o a veces llamadas incluso del extranjero que se hacen, sí, y que son insistentes para, por ejemplo, ofrecer un cambio de plan, un cambio finalmente de compañía de teléfono, y eso es lo que genera la molestia de los usuarios. Bueno, en concreto yo os decía que lo que dicen las empresas en su defensa es que esto ha generado que no se cumpla, por ejemplo, lo que tiene que ver con la responsabilidad de pago, y por ahí, por ese lado, afirman su teoría e insisten en que va a tener que ver la autoridad de qué forma ahora soluciona la morosidad que, según ellos, ha aumentado en los clientes producto de que, por ejemplo, no se puede llegar a una renegociación, a una forma de pago ordenada que antes se hacía en esta modalidad. Escuchemos también lo que han dicho los expertos en torno también a la ciberseguridad de estos llamados y también de las empresas. Los servicios de cobranza sí han tenido un efecto negativo debido a que las cobranzas que se realizan en la línea 600
las personas no las responden también porque saben que puede ser un servicio de cobranza, puede ser un servicio del cual ellos ya disponen y no están interesados en responder. Por lo tanto, de forma eficiente sí ha sido en el ámbito de spam, en el ámbito de ciberseguridad y en el ámbito de protección de las personas, pero ha tenido un efecto colateral en el ámbito de cobranza para las empresas que ofrecen servicios, tarjeta de crédito, etc. El hecho de que existe una normativa que restrinja la contactabilidad de telefonía o a través de dispositivos móviles eventualmente puede repercutir en la capacidad de seguimiento de las deudas que ya se encuentran contraídas. Y eso eventualmente puede afectar sobre todo en la recuperación de deudas morosas o que se encuentren en una situación de impago bastante relevante. Sin embargo, hay que recordar que el espíritu de esta ley obedecía al hostigamiento que se generaba y tal vez se debería pensar en una restricción o un control sobre la cantidad de llamadas que deberían recibir las personas. Ya podemos ver un impacto significativo en los resultados. Es decir, alrededor de un 100% de las llamadas hoy nos contestan entre un 50 a un 60% menos de las personas. Es decir, se nos hace mucho más difícil contactarlas y por eso hemos recurrido incluso a canales antiguos que ya estaban obsoletos, como es la carta física, la carta de papel, enviar también mensajes como SMS o la línea WhatsApp. La idea es buscar alternativas para poder cumplir con esta nueva ley, con esta normativa que sí hemos podido ver un impacto significativo. Ahora, Dani, acá hay un problema que también es a futuro, porque finalmente esto termina siendo como una bola de nieve, una bicicleta, porque no contesto el teléfono porque no quiero que me hostiguen, es la cobranza, si me sigo endeudando, me vuelven a llamar porque me sigo endeudando, entonces finalmente, ¿qué medida puede tomar también la empresa para, uno, notificar una cobranza sin ser hostigante tampoco con el cliente? Bueno, ellos han dicho que de lleno han ingresado además, incluso producto de esta bola de nieve que tú decías, se forma a las cobranzas judiciales, porque la mayoría finalmente al no tomar contacto con sus clientes ha tenido que llegar a otras fórmulas para poder iniciar o darle continuidad a una cobranza. Pero fíjense que ahí también ha habido respuesta de los parlamentarios que han estado también siguiendo esta ley, que trabajaron en lo que tenía que ver con los prefijos y que ahora han dicho finalmente que esto también lleva a evaluar, uno, que las empresas tienen que buscar otros métodos para poder trabajar sus cobranzas y que además finalmente muchos cuestionan, de hecho, si es que las cobranzas son excesivas. Ahí también está el debate ahora en torno a lo que está ocurriendo, pero en concreto lo primero que han hecho es poder buscar otra forma de poder llegar al cliente. Ahora también están recurriendo al clásico mail para poder notificarlos, pero de todas formas siguen insistiendo en que la autoridad tiene que ser responsable en poder buscar la forma en que esto no se traduzca en más cobranza. Gonzalo. Sí, bueno, de partida los parlamentarios que paguen la cuenta, porque la otra vez hicieron un informe y había varios que tenían deudas con el TAG. Punto uno, que estén al día. Pero a propósito del TAG, fíjate que ahí yo creo que falta criterio de las empresas de cobranza, porque de verdad yo tengo el TAG, tengo la cuenta de la autopista al día, pero pasa 1 o 2 días y te bombardean. Y te bombardean a llamados. Y aunque no estés moroso. O sea, no sé, si la cuenta se paga el 30 o el día 1, ya el 30 te están llamando. O sea, creo que es descriteriado. Está bien si pasan, creo yo, 2 semanas, 3 semanas. Claro. Hay que te recuerden, en fin. Pero al día siguiente yo creo que es un exceso. Debe ser porque hay ciertas industrias como las autopistas que tienen, bueno, tienen una cantidad de impagos y de deudas que son gigantescas, pero pagan justo por pecadores, al final nadie cree nada. Y los avisos por SMS tampoco los contesto porque creo que son links de fraude. Yo creo que son toda estafa, entonces yo las bloqueo todas. Sí, yo elimino todos. Problemazo. La desconfianza también, pues. Caen todos en el mismo saco, claro, pero también pasaba mucho y reclamaba, me acuerdo, a la gente, a lo que tú dices, Gonzalo, de los TAG, es que no solo era que la cobranza era inmediata, pese a que todavía no se cumplía la fecha de pago, sino que, por ejemplo, había mucha gente que decía, bueno, y además tampoco esperan que se genere a lo mejor un monto más grande. Había gente que decía, yo debo, no sé, 3.000 pesos en la autopista y me llaman todo el día. Entonces también generaba una molestia, un hostigamiento de parte de los clientes que recibían estas llamadas incesantes de las autopistas. Bueno, por eso también yo les decía que los parlamentarios ahora han dicho que
está pendiente ver cómo las empresas van a trabajar y modernizar esa forma de poder generar entonces un nexo y un nuevo método de pago que no signifique el estar llamando insistentemente a los clientes. Veamos qué va a pasar con eso. Escuchemos de hecho qué dijeron ahí en el Parlamento. Todas estas empresas tienen la obligación de actuar al margen de la ley y buscar distintas alternativas para ejercer los cobros que correspondan. Considero que la ley de prefijos ha sido insuficiente y por lo mismo presenté un proyecto de ley que está en la Comisión de Economía y que busca que las compañías se hagan cargo y implementen herramientas digitales para terminar con estas llamadas que son tan molestas. Es demasiado el acoso que viven miles de personas a diario. Para todas esas empresas está siendo más difícil contactar a las personas para cobrar las deudas que ya existen. Bueno, para eso hay cientos de otras formas, cartas, correos, mensajes de texto, así que me parece que más que un reclamo, lo que debiesen hacer esas empresas es pensar en otras formas para acercarse a sus deudores. Una gran parte de los chilenos ha dejado de pagar sus deudas. Yo me preguntaría si es producto de la entrada en vigencia de la ley, si es una coincidencia, porque hoy día los chilenos están teniendo mayores dificultades para enfrentar el pago de sus deudas y eso es lo que está detrás de este no pago o incumplimiento de las obligaciones, que es la excepción y lamentablemente en los últimos meses se está volviendo una regla, sobre todo a propósito de las deudas comerciales. Bien, y como caen todos en el mismo saco, que es parte de lo que estábamos comentando, fíjense que hay entidades importantes que tienen que ver con la salud que también han tenido que generar aclaraciones producto de el no contestar llamados, a veces anónimos o de números desconocidos, mejor dicho. El Hospital Gustavo Frique, de hecho, también ha emitido un comunicado que lo ha hecho a través de redes sociales, donde incluso insiste y aclara, reitera cuál es su número finalmente o desde qué número lo podrían llamar. Esto entonces en ese escenario donde finalmente se genera la confusión, donde muchas personas a veces tampoco contestaban un llamado que podía ser, por ejemplo, clave para poder tener una atención médica. Ahí también está otro coletazo que ha generado y que ha obligado a las empresas más importantes o a las instituciones de lleno a también poder aclarar de qué número podrían llamarlo si es que así se requiere. Sí, es importante lo que tú mencionas, Dani, porque, por ejemplo, con ese número, los distintos centros hospitalarios pueden estar llamando a un paciente para decirle, ¿sabe qué? Se liberó una hora, ¿sabe qué? Se liberó una fecha para pabellón, que son cosas importantes y que te llaman desde los mismos CEFAM, te llaman cuando se libera finalmente una hora y de repente la gente con este miedo, con este hostigamiento, finalmente termina cortando. Lo conversábamos, Dani, acá con Gonzalo, y una de las medidas que podrían utilizar también las empresas de cobranza es, por ejemplo, el mail. Yo sé que está como un poco de modé, que toda la gente dice, no, se va al spam, pero de todas formas con esa garantía las empresas pueden decir, sí, mira, te mandé una notificación, estás con cierta deuda, con tal fecha, queda por escrito, no se puede borrar y de esa manera tampoco se hostiga al propio cliente. Claro. Claro, esa es la finalmente dejar registro, finalmente lo que se le pide a la empresa para poder avanzar en lo que tiene que ver con las ordenanzas judiciales u otros trámites. Veamos qué va a pasar. Lo cierto es que la discusión está completamente abierta, ha generado harto debate esta ley que comenzó a regir en agosto y que hoy día se traduce entonces en aumento de morosos según lo que dicen las empresas. Es un temazo. Gracias, Dani. Vamos a ver qué respuesta hay, si se encuentra una solución, pero por ahora seguimos marcando ocupado. Dani, gracias por el informe. Era para que te rieras, ¿ves? Buen día.